la mujer están constatados desde los orígenes de la civilización. La inferioridad congénita del género femenino procede de la antigua Grecia, donde se hablaba de las mujeres como una raza humanitaria inferior a la que debían educar y controlar. Por eso, el varón podía golpearla como medida correctora. Con el paso del tiempo, a esas actitudes se les llamó machismo. Saavedra 1991 afirma que el machismo surge cuando dejamos de ser hombres, empezamos a practicar el sedentarismo, cuando el hombre empieza a estar con más de una pareja y no tenían un control de natalidad. El machismo es un conjunto de conductas y actitudes que se caracterizan por demostrar la masculinidad de una manera fuerte y poderosa físicamente, reprimiendo sentimientos, agrediendo de forma injusta la dignidad de las mujeres a comparación con el hombre, con la finalidad de mostrar la superioridad física e intelectual. Hasta el día de hoy prevalece una mentalidad conservadora en las familias, fomentando los roles de género, violencia, estereotipos, etc. Por esto es importante abordar el tema del machismo, puesto que existe una larga lista de feminicidios a lo largo de este año en el país, al igual que por ser el incitador de la cultura del patriarcado dentro de la sociedad. En el caso de México, el origen del feminismo data desde finales del siglo XIX y principios del XX, como resultado de desventajas sociales y desigualdades frente a los hombres que en ese tiempo eran más marcadas que en la actualidad. El movimiento tiene raíz en Europa Occidental de las olas feministas, cuando las mujeres pertenecientes a la clase media fueron motivadas por decidir sobre su cuerpo, condiciones dignas laborales, salud reproductiva y derecho al voto. En Yucatán se dio un primer movimiento feminista en diciembre de 1916, cuando se celebraron 2 congresos encabezados principalmente por maestras y mujeres de la clase media, que buscaban crear consenso en torno a las reformas educativas y sociales. Para resumir esta fase prodómica, el feminismo como movimiento social se puede clasificar en 3 fases. De 1970 a 1980, las mujeres establecieron el sentimiento de lucha por sus derechos nombrada organización, establecimiento y lucha. La segunda etapa, llevada a cabo en los 80, se trató del estancamiento y despegue, que llevó a la confrontación entre los integrantes de clase media, sectores urbanos y de los sindicatos. La tercera y última, en la época de los 90, llamada de alianzas y conversiones, se basó en la búsqueda de la democratización. Tristemente, gracias a la presencia de estos movimientos sociales por y para mujeres, además de la mala dirección por parte de las autoridades, las tasas de feminicidio han aumentado notablemente durante los últimos años. De los primeros 10 meses de 2020, en México se han registrado 777 feminicidios, cifra menor a los 937 casos registrados en el año pasado, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los registros arrojan que el Estado de México documentó 119 casos, seguido por Veracruz con 71, la Ciudad de México con 61, Nuevo León con 57 y Jalisco con 47. En el apartado sobre los 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio, Ciudad Juárez en Chihuahua encabeza la lista con 19, Tijuana en Baja California con 17, Monterrey en Nuevo León con 15, Culiacán en Sinaloa con 12 y la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México con 11. Según el informe del secretariado, 411 presuntos feminicidios se cometieron en 2015, ilícito que aumentó en 2016 con 605 casos. En 2017, la autoridad federal documentó 471, mientras que en 2018, 892 y en 2019, 937, siendo la cifra más alta en 5 años. Respecto a las mujeres que han sido víctimas de homicidio doloroso, la tendencia nacional señala 1.735 casos en 2015, 2.191 en 2016, 2.536 en 2017, 2.564 en 2018, 2.875 en 2019, y de enero a octubre de este año se han denunciado 2.384 casos, siendo de igual manera el año pasado cuando se registró un número superior respecto a anteriores. En este periodo no se puede encontrar una situación que la defina completamente.
pero se puede mencionar aquel hecho en el que los casos de feminicidio disminuyeran notablemente, gracias a las situaciones o soluciones propuestas que al aplicarlas correctamente habría un cambio notable, además de que también los casos de feminicidio no quedarían impunes como lo son en su mayoría en México. Ratificar los tratados internacionales y regionales que protegen los derechos de las mujeres y niñas, para así garantizar que las leyes y servicios nacionales observen las normas internacionales en materia de los derechos humanos. Adoptar y cumplir las leyes por fin a la impunidad. Juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y niñas. Crear planes nacionales y locales de acción para poner fin a la violencia en los países, que logren reunir al gobierno, organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones a los derechos humanos. Aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner fin a las mujeres y niñas, y para permitir a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violencia romper el silencio y buscar justicia y apoyo. Movilizar a los hombres y a los niños de todas las edades y de todos los estratos sociales para que se manifiesten en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que alienten la igualdad y la solidaridad entre los géneros. La pregunta a este tema sería, ¿el machismo influye en casos de feminicidio? En redes sociales circula el supuesto video de la entrevista del monstruo de Ecatepec, hombre responsable del feminicidio de al menos 20 mujeres, con el médico legista. Luego que una pareja fuera detenida en la colonia de Jardines de Morelos, cuando caminaban con una carriola con restos humanos y estos confesaron el asesinato de 20 mujeres, comenzó a circular el video en el que Juan Carlos, ahora conocido como el monstruo de Ecatepec, confiesa su odio por las mujeres y relata momentos de cuando era niño y de su juventud. Prefiero que mis perros coman la carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, dice el presunto Juan Carlos N. al iniciar el video. Posteriormente, el hombre amenaza que si logra salir libre de esta, seguirá asesinando mujeres. De acuerdo con el monstruo de Ecatepec, fue por los maltratos que revisó cuando era niño que decidió comenzar a asesinar mujeres. El 26 de diciembre de 2019 se publicó la Ley 29.819, que incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal. De ahí en adelante, quien mata a una mujer que haya sido su cónyuge, conviviente o quien haya sostenido una relación análoga será castigado con pena privativa de libertad no menor de 15 años. La base de datos ENDES fue mucho más rica y permitió testear diversas hipótesis, evaluando hipótesis micro y macrosociales. Lo más importante es que permitió evaluar características individuales de la mujer, de su agredor y su relación, y relacionarlas con valores de la sociedad. En este caso, factores que elevan la posibilidad de que una mujer sea víctima de feminicidio es haber sido víctima de violencia sexual. Haberlo sido eleva 4 veces su riesgo de ser víctima de esta forma de violencia. No es que la violencia sexual condicione sí o sí un feminicidio, pero sí lo hace más probable bajo la lógica de dominación extrema a la que algunos feminicidas van sometiendo en el tiempo a sus víctimas. Luego, lo más importante fue la presencia de situaciones de control de él hacia ella. Cuando el agresor impide que su pareja visite o la visiten sus familiares, su probabilidad de ser víctima de violencia con riesgo de feminicidio aumenta en 67%. Cuando el impedimento recae en las visitas a amigos, el aumento es similar, 56%. Los factores que conllevan a una violencia con riesgo de feminicidio no se limitan a la pareja. La transferencia intergeneracional de la violencia también fue un resultado consistente. Es decir, mujeres cuyos padres agredieron a sus madres tuvieron un 11% más de probabilidades de ser víctimas de violencia con riesgo de feminicidio. En conclusión, podemos decir que el machismo es una ideología que ha pasado de generación en generación por muchos años en donde el hombre se cree superior a la mujer solo por su sexo. Es un conjunto de creencias completamente deplorable que solo ha traído consigo problemas en categorías críticas, entre ellos los feminicidios.
Considero que esta ideología que se tiene hacia la mujer debe desaparecer en su totalidad, ya que nadie tiene el derecho de ser acosado, insultado, maltratado y mucho menos asesinar a nadie. La educación que se otorga en casa y en las escuelas es la clave para erradicar esta problemática, y los niños crezcan con una ideología de respeto e igualdad hacia las demás personas sin importar su sexo.